Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Agradezco a la sociedad por la invitación y particularmente a la doctora Allende. Y bueno, pues vamos a hablar de una manera concisa sobre la experiencia internacional publicada en el manejo del dolor en los pacientes oncológicos. Y bueno, pues tenemos que el dolor oncológico, hay varias revisiones en la literatura sobre la prevalencia del dolor oncológico. Vemos que más o menos el 33% de los pacientes después de… no alcanzo a ver. Bueno, mejor me volteo a este lado. Es que está muy chiquita y se ve muy borrosa. Ok, bueno, me voy a voltear un poco hacia acá. El 33% de los pacientes… Sí, mejor. Gracias. Vamos a ver que la prevalencia reportada más o menos a nivel internacional de los pacientes después de recibir un tratamiento con intención curativa, y en esto estamos abarcando tratamientos radicales como cirugía o radioterapia, más o menos un 33% de los pacientes van a presentar un dolor oncológico no controlado. Vamos a ver que los pacientes que reciben un tratamiento activo, más o menos 59% también lo van a presentar, y en esto abarca quimioterapia, radioterapia, cirugía. Y de los pacientes que están en enfermedad metastásica o en una fase terminal, será el 64% de estos pacientes. Vamos a ver que también depende de la neoplasia. Hay neoplasias que sabemos que tienen más dolor que otras. Las que están reportadas como con mayor dolor son cáncer de páncreas, más o menos 44% de los pacientes, y cáncer de cabeza y cuello. También hay distintos tipos de síndromes dolorosos, y estos se van a ir presentando en distintas etapas clínicas. En global, los que no están adecuadamente tratados pueden alcanzar prácticamente hasta el 60% a 80% de estos pacientes. Como definiciones, bueno, en general creo que todos manejamos lo que es dolor crónico, dolor agudo, pero un dolor crónico es un dolor que tiene un patrón temporal bien definido, generalmente asociado con signos físicos que pueden ser objetivos o subjetivos, como ya vimos en el video, así como hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Usualmente es un dolor autolimitado, y este dolor agudo lo vamos a dividir en subagudo y episódico. El subagudo puede durar varios días y puede tener un patrón de progresión de síntomas, y es uno de los que principalmente vemos en nuestra consulta. Y otro es el dolor episódico. Este generalmente es un periodo establecido de tiempo, y en la mayoría de los pacientes se desencadena incluso por acciones como movilizar a un paciente. El puro hecho de baño en cama, por ejemplo, desencadena dolor. El dolor crónico pues es el que va a persistir por más de 3 meses, no hay datos o signos objetivos, solamente el paciente nos dice que tiene dolor. Y aquí es donde entra la mayor parte del manejo paliativo en estos pacientes. Y entonces así tenemos realmente 3 grupos del dolor. El dolor basal, que es el dolor promedio que va a tener un paciente en el transcurso de un periodo de 24 horas. El dolor irruptivo, que son estos escapes de dolor que puede tener el paciente. Se ha reportado que en promedio duran 30 minutos, y es para este tipo de dolor y para el irruptivo, para el incidental, para el que vamos a usar las dosis de rescate por razón necesaria. Un dolor incidental es este que les comentaba, una estrategia, alguna acción que hace el paciente que le va a desencadenar dolor. Y bueno, las primeras guías publicadas son las de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido algunas actualizaciones, la última que se publicó, la primera fue en 1996, la última es del 2002, y ellos tienen algunas frases. La primera es: el tratamiento medicamentoso es la base para el alivio del dolor del cáncer. El dolor sí puede mejorar con los tratamientos, pero necesita un tratamiento analgésico. Y es para eso que la OMS creó esta escala de 3 pasos que todos conocemos, esta escalera analgésica, y es la que nos va a ayudar a decidir la gestión clínica. Vamos a ver que ellos dividen incluso las estrategias de manejo de dolor en métodos psicológicos. Ellos incluso lo ponen en primer lugar en la tabla, y aquí muestran las estrategias de comprensión, un poco estrategias psicosociales, compañía, terapias conductuales. En segundo lugar, manejo de los procesos patológicos, y aquí análisis de consecuencias quirúrgicas, consecuencias por radioterapia. Después vienen los fármacos, que aquí entran los analgésicos, antidepresivos, anticonvulsivos, neurolépticos.
Después viene el bloqueo de las vías de transmisión del dolor. Esto ya es un poco más medicina intervencionista, con analgésicos locales, bloqueos, neurolisis, modificación de la actividad cotidiana. También hay que educar un poco al paciente sobre qué actitudes debe de tomar respecto al dolor, debe de identificar qué acciones disminuyen el dolor. Y finalmente, si es que hay que inmovilizarlo, qué estrategias vamos a ocupar, collaretes, fajas, si lo vamos a inmovilizar de alguna parte. En general divide por grupos los medicamentos en no opioides, los opioides para dolores leves, dolores moderados agudos, metagonistas opioides, antidepresivos, anticonvulsivos, corticoesteroides. Estos son los opioides que maneja la Organización Mundial de la Salud y maneja la tabla de dosis iniciales. Aquí tenemos morfina, hidroximorfona, oxicodona, metadona, que estos 4 son los que creo que todos prácticamente hemos oído con más regularidad en nuestras unidades. Y esta es la escalera analgésica que todos conocemos. Tenemos el primer escalón, que es manejo no opioide, más menos algo adyuvante. Aquí básicamente vamos a ocupar el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos. En caso de que no se controle, vamos al segundo escalón, que son los opioides para dolor moderado o, medio moderado. Y aquí entra la codeína, el tramadol, el propoxifeno, que sabemos que el dextropropoxifeno era muy bueno y ya lo retiraron del país. Y en el tercer escalón, para dolor ya muy intenso, aquí ya entra la morfina, la metadona, la buprenorfina, fentanilo, que estos ya sería nuestro último escalón. Respecto a los esteroides, que es algo que también maneja la guía de la OMS y que también es algo que todos utilizamos de manera regular, dan unos usos generales, comentan que en este tipo de pacientes va a mejorar un poco el apetito, y para indicaciones específicas, si el paciente tiene una sección medular por una enfermedad metastásica, en general si tiene trastornos asociados como un síndrome de vena cava superior, si tiene obstrucción de alguna víscera hueca, incluso la OMS apoya el uso de esteroides. Después viene la guía de la American Pain Society o Sociedad Americana para el Dolor, y ellos dan mucha importancia sobre todo a la evaluación en los pacientes, y de hecho ellos colocan al dolor como el quinto signo vital, tienen este logo realmente en su página de internet, y ellos se enfocan más a esta situación. Ellos empiezan con la evaluación del paciente de manera inicial y reevaluarlo después. Ellos publican esta tabla. Lo que vemos del lado derecho nos habla sobre cuáles son nuestros indicadores de calidad. Primero, tenemos que evaluar el dolor. Sabemos que el dolor es algo subjetivo, pero tenemos que valernos de algunas herramientas, como pueden ser numéricas, descriptivas, en las escalas de valoración análoga, todo esto que ya vimos. La intensidad del dolor es importante, qué ruta vamos a ocupar para manejar el dolor, si vamos a usar analgésicos de distintos mecanismos de acción, manejo multimodal, apoyados a lo mejor de algo intervencionista, y sobre todo que el objetivo es control del dolor para facilitar la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Lo que está del lado derecho es un intento de cuestionario. La idea es, no lo vamos a leer todo, pero la Asociación Americana contra el Dolor, ellos dicen que esto habría que irlo haciendo un check-in en las consultas. Y finalmente lo que ellos dicen es que hay que tener al paciente adecuadamente informado sobre el tipo de dolor que tiene, qué estrategias estamos implementando para controlar el dolor y educar al paciente y al cuidador. Después vamos a revisar las guías de ESMO. A mi parecer creo que estas son de las guías más concisas. Ocupan varias referencias internacionales, incluso más que la NCCN. Y ellos lo primero que dicen es que hay que evaluar y reevaluar al paciente. Esta es la estrategia más importante. A veces el dolor solo se interroga en la primera vez, la segunda visita, y después nos dedicamos a algo que va desplazando el dolor hacia una pregunta al final de la consulta, o a veces ni se realiza. Entonces hay que evaluar y reevaluar primero al dolor. Hay que preguntarle qué tipo de dolor tiene, qué cantidad de dolor tiene, las características ya que conocemos, que lo desencadena, que lo mejora. También tenemos que evaluar al paciente, las características, qué comorbilidades tiene, si es diabético, si ha tenido dolor antes del cáncer, alguna limitación funcional previa. Y finalmente, ¿qué habilidad tengo yo
para hablar con el paciente y su cuidador o su familia para que entiendan la dimensión del dolor y qué es lo que hay que hacer para tratar de controlarlo. La ESMO propone estas 3 escalas, la visual análoga, la verbal y la numérica. Ellos dicen que estas internacionalmente se han visto que son las más exactas o las que pueden ser más apegadas a lo que el paciente nos puede expresar respecto a su dolor. Y este es el diagrama de flujo de las guías. Entonces vamos a ver primero, tenemos para el dolor moderado, que es un dolor que ellos van a evaluar en la escala numérica del 1 al 3, pues manejo con paracetamol y AINES. Para un dolor moderado medio, más intenso, algo que numéricamente va entre el 4 y el 6, vamos a ocupar opioides débiles y más o menos paracetamol. Finalmente, si no hay control, el dolor progresa o el dolor es sumamente intenso, que la escala numérica vaya del 7 al 10, aquí vamos a ocupar opioides fuertes y probablemente aquí continuemos con paracetamol, AINES como coadyuvantes. Y una cosa aquí importante que mencionan es tratar estos episodios irruptivos de dolor, dejar siempre una dosis de rescate. A pesar del medicamento basal para controlar el dolor, hay que dejar una dosis de rescate. Y este rescate se puede ocupar para este dolor irruptivo o para este dolor episódico. Si el paciente sabe que comer le da dolor, si el paciente sabe que el que lo bañen, lo movilicen le da dolor, lo recomendado es que la dosis establecida como rescate se administre unos 20 a 30 minutos antes de la acción que vaya a hacer el paciente. Para dolor óseo, que este es algo también importante, sobre todo en algunas neoplasias como mama, próstata, pues lo primero es, sabemos todos que lo que ha demostrado internacionalmente que disminuye el dolor y los eventos esqueléticos son los bifosfonatos y ahora el denosumab. Aquí vamos a aplicar aparte manejo analgésico y finalmente radioterapia. Y aquí radioterapia es importante porque aquí establecen distintas formas de aplicar la radioterapia. Puede ser fraccionada, las dosis fraccionadas son las que vemos ahí, pueden ser de 10 grays, 6 grays, pero ellos comentan que lo que se ha visto internacionalmente que controla mejor el dolor es una dosis única de 8 grays. Y finalmente que la radioterapia va a mejorar hasta casi el 60%, sí, no, 40% del dolor en estos pacientes. Si nosotros aparte tenemos compresión medular, aquí ellos, bueno, hay que aplicar la radioterapia, pero aquí ellos establecen la dexametasona como manejo del esteroide. Ellos establecen como dosis, primero dar un bolo de hasta 100 miligramos intravenoso y de ahí vamos a ir con dosis horarias, cada 8, cada 6 horas, en un rango de 16 hasta 64 miligramos en un día. Para dolor neuropático, pues también hay algunas escalas, no las vamos a explorar todas ahora. Hay que ver si el dolor neuropático es por toxicidad, a lo mejor a quimioterapia o por alguna infiltración ósea a nivel de la columna. Y para este dolor neuropático, pues tenemos que el 30% de los pacientes que tienen dolor oncológico van a tener un dolor neuropático. De este 30%, 60% va a ser por la neoplasia y 40% va a ser por los tratamientos que estemos dando para tratar esa neoplasia. Entonces es algo que siempre habrá que evaluar y siempre tendremos que manejar. Las guías comentan que podemos dar amitriptilina, podemos dar gabapentina. La mayoría de los estudios que se marcan en las guías es que la gabapentina, una dosis de 600 miligramos al día, es el que ha demostrado ser el tratamiento más eficaz para control del dolor neuropático en estos pacientes. Y en general este grupo de medicamentos necesita un número necesario a tratar de 3 a 5 para control del dolor. Y finalmente, si ofrecemos radioterapia en compresión medular, vamos a ver que la dosis que establece ESMO son 20 grays en 5 fracciones. De manejos invasivos, ESMO dice, bueno, hay que dividir al paciente, ¿cuánto va a vivir un paciente? Si vemos que con todas estas estrategias no controlamos el dolor, nos va a vivir más de 3 meses, nos va a vivir menos de 3 meses. Si va a vivir menos de 3 meses, podemos hacer procedimientos invasivos como colocación de un catéter epidural o un catéter espinal, y en caso de que vaya a vivir más de 3 meses, incluso ahí podemos ofrecer un catéter intratecal. Aquí las dosis que comenta para equianalgesia, 20 a 40% de la dosis sistémica para los que son espinales, epidural y espinal,
y la equianalgesia va a ser del 20 al 40% de la dosis sistémica para dosis intratecal. Respecto a las guías NSCN, que bueno, aquí nos vamos a ir más rápido porque hay cosas que son repetitivas y además creo que la mayoría son las que consulta y las conocemos mejor. Ellos dan como definición del dolor, la que vimos exactamente en el video, es una experiencia emocional, sensorial, multidimensional, desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial, descrita en términos de tal daño. Efectivamente es una definición compleja, pero que engloba prácticamente todas las esferas que se pueden afectar en nuestro paciente. Y básicamente de cosas generales para el manejo, ellos dicen que la sobrevida se ha demostrado que está asociada también al control del dolor. Que un paciente tenga un dolor controlado establece un mejor apego al tratamiento, establece un mejor ámbito psicosocial, menos distrés emocional. Y hay muchos estudios publicados, sobre todo en cáncer de pulmón, donde se ve que si hay un control del dolor, hay una proyección, aumento en la sobrevida. Se dice que también necesitamos manejo por un equipo multidisciplinario, necesita un soporte psicosocial. Manejo del dolor no es solo dar analgésicos, hay que dar estrategias psicosociales, apoyo con psiquiatría, otras herramientas. Y también educar al paciente, ya sea de manera verbal o ofreciendo algún tipo de material educacional para el paciente y para el familiar. Porque a veces el familiar, si solo es un cuidador primario, se claudica muy fácilmente, no son pacientes difíciles de manejar. Y bueno, la diapositiva que ponen las guías NSCN es evaluar el dolor. Si el dolor está presente, ¿qué características, qué calidad, qué intensidad tiene el dolor? De ahí qué tanto afecta las funciones diarias del paciente. Y de ahí nos divide a los pacientes en dos grupos, los que son vírgenes a los opioides y los que ya están sensibilizados a los opioides, que ahí la escalación de dosis es distinta. Para todos los tipos de dolor, podemos ofrecer prácticamente manejo opioide, debemos de anticipar los efectos adversos de los opioides, que eso a veces también es lo que hace que los pacientes dejen los tratamientos. Por eso dicen que de la mano del opioide, por ejemplo, va el laxante, ¿no? Hay que ir previendo estos efectos adversos en los pacientes. También hay que proveer educación igual al cuidador. Y en caso de que y explicarle al paciente que si tiene una crisis de dolor muy intensa, que el rescate no lo soluciona, debe acudir al hospital. A veces los pacientes en esta etapa ya no quieren ir al hospital, pero hay que explicarles que no tienen por qué vivir ni sufrir con el dolor. Esta slide es para los pacientes vírgenes a tratamiento, lo divide en las dos vías de administración, arriba tenemos lo que es oral, abajo lo que es intravenoso. Y vemos que de dosis iniciales para oral, la morfina a 5 a 15 miligramos y intravenosa 2 a 5 miligramos. Aquí comentan que hay que reevaluar al paciente, ver si el dolor mejoró, empeoró o sigue igual. Y finalmente aplicar dosis subsecuentes, ¿no? Si mejoró, pues hay que dejarlo así. Si no es suficiente, hay que aumentar las dosis. Para los pacientes que son tolerantes a los opioides o ya están sensibilizados a opioides, igual, en vía oral vamos a administrar 10 a 20% de la dosis que había estado consumiendo 24 horas previas, de vía intravenosa 10 a 20%. Nuevamente reevaluamos el dolor, cuál es el impacto que tenemos en el dolor y finalmente escogemos cómo vamos a ir ajustando las dosis. Todo esto lo vamos a ver en la plática que sigue, por eso no me voy a meter mucho aquí. También maneja, síndromes dolorosos, maneja para el dolor óseo, igual los bifosfonatos, el denosumab, radioterapia, para dolor neuropático, los antineuríticos, anticonvulsivos. Aquí manejan también obstrucción intestinal, aquí ya meten un poco el manejo con esteroides. Para manejo de dolor neuropático, pues aquí están todos los antidepresivos, anticonvulsivos, agentes tópicos, corticosteroides. Recordemos que a veces las guías NSCN también abarcan muchas cosas porque en base a estas guías es que se aprueba el manejo terapéutico por las aseguradoras en Estados Unidos. Y finalmente esta diapositiva que se me hace que es mucho más acuciosa en el manejo al cuidador, que de verdad es algo muy importante porque si el cuidador primario de un paciente se claudica, el paciente está perdido, porque a veces el paciente no puede hacerse cargo de su propio tratamiento. Entonces hay que educar muy bien a los familiares, hay que decirles cómo manejar el dolor, cómo manejar las crisis, qué estrategias tienen, explicarles qué son los opioides.
tratar de vencer esta barrera de la opioidofobia, ¿no? Pensando en que el opioide, bueno, pues ya si recibo opioides ya me voy a morir, estoy en una etapa terminal o mi familiar ya está en las últimas. No, es una estrategia para un control de dolor efectivo. Hay que explicarles que es un medicamento que solo debe consumir el paciente, porque a veces sucede que lo tienen ahí y luego se lo anda tomando todo el mundo. Entonces, que lo tengan en un lugar seguro, etcétera. Después vienen estas guías de Asia, estas guías japonesas, que bueno, no las vamos a tocar tan a fondo, pero bueno, aquí ellos comentan que el cáncer per se ya es una carga para los pacientes y sus familiares y obviamente necesitan ayuda. Aunque hay otros síntomas que pueden contribuir a esta carga, el dolor es el síntoma más estresante en cualquier etapa de la enfermedad. Pueden vivir con el cáncer, pero no con el dolor. El dolor es algo que no lo pueden soportar. Y entonces el dolor oncológico mal controlado pues puede interrumpir el tratamiento y obviamente interferir en el pronóstico. También tenemos estas otras guías escocesas donde dice que el dolor no controlado pues limita el autocuidado, afecta la respuesta al control de la enfermedad y altera la calidad de vida. La etiología del dolor no siempre es atribuible al cáncer subyacente, 5 a 10% lo tienen por otras cosas y también recordar lo que ya comentábamos. A veces los tratamientos que damos, incluidos la quimioterapia, ocasionan dolor. Entonces hay que controlar el dolor en estos pacientes. Y bueno, es costo efectivo tratar y controlar el dolor en estos pacientes. Estos son testimonios, es un testimonio de Colombia, se publicó en el periódico. Esto fue en una temporada en que en Colombia por la opioidofobia retiraron los opioides del mercado. Entonces los pacientes oncológicos no tenían acceso a este tipo de tratamientos, lo único que podían ocupar era antiinflamatorios, adyuvantes. Y entonces la madre de una paciente con cáncer cervicouterino publicó esto en el periódico. Dice, el cáncer nos está matando, el dolor me está matando porque he tratado de buscar morfina inyectable por tantos días y no la he podido encontrar. Por favor, ministro de Salud, no nos haga sufrir más. Este es otro testimonio de Kenia, donde ponen que los doctores tienen miedo de prescribir morfina. Los doctores en Kenia están acostumbrados a que los pacientes moribundos tengan dolor. Ellos piensan así. Sí que, bueno, el punto es, hay muchos médicos que piensan igual. Recetar morfina, no, el paciente se puede hacer adicto. Es increíble, pero también la opioidofobia no solo es en los pacientes, también es en los médicos que los tratan. Y entonces la raíz del problema es que es la percepción del médico en la paliación de los pacientes. La barrera no es exclusiva de países de bajos recursos, también en países de buenos recursos hay esta opioidofobia, incluso en la población médica. Y bueno, en Reino Unido incluso hay un movimiento de cuidados paliativos, hay una asociación de pacientes que está en marcha desde hace mucho tiempo, y ellos en general han tenido este impacto en sensibilizar a sus médicos en que el tratamiento del dolor no apresura la muerte, sino por el contrario les prolonga la sobrevida. Las dificultades más frecuentes para los opioides son restricciones financieras, en la mayoría, restricciones legales, las normatividades de cada país, miedo a depresión respiratoria, conocimiento limitado, temor a la adicción y otro 18% de esta encuesta, que es la encuesta latinoamericana, dijeron que pues no respondían, pero no los prescribían. Y entonces, como conclusiones que, bueno, aquí ustedes las podrán ir leyendo, traté de hacerles un resumen de todo lo que aquí se expone. Lo primero es, hay que evaluar bien la intensidad del dolor. Sabemos que el paciente no siempre la va a poder expresar. Entonces, en pacientes que tienen dificultades para comunicar, por ejemplo, lo que nos queda es la observación. Hay que conocer al paciente, gestos, sonidos, ir viendo si podemos controlar o no el dolor en ellos. Otra cosa importante es la esfera psicosocial. El sufrimiento psicosocial es algo que acaba a los pacientes y siempre debemos evaluarla y, si es necesario, derivarla con alguien que pueda ayudarnos a manejar esta parte. Los pacientes y sus familiares deben ser informados y educados sobre qué es el dolor, cómo manejarlo, cómo controlar las crisis y, si no es suficiente, que vaya al hospital. La vía de administración siempre preferida pues va a ser la oral. El tratamiento analgésico pues debe de irse estableciendo, nos podemos ayudar de la escala analgésica de la OMS, de hecho. El paracetamol es un medicamento eficaz, es un medicamento que podemos dejar prácticamente en todos los pacientes y controla de manera adecuada, un dolor moderado. Del dolor
Los opioides siempre van a ser la primera opción para ya un dolor moderado más intenso, y de estos la morfina pues siempre será la primera opción. Los manejos por razón necesaria no son un estándar de manejo en los pacientes. Hay que dejar un analgésico basal. No hay que dejarle un medicamento cuando le duela. Hay que dejar algo que lo cubra 24 horas y si hay un dolor irruptivo o un dolor episódico, que tenga a la mano una dosis de rescate. Todos los pacientes con metástasis óseas deben recibir radioterapia y, si sus condiciones biológicas lo permiten, que tenga buena función renal, todo esto que ya conocemos, los bifosfonatos, el denosumab. Y bueno, aquí nada más hacer la anotación, una previa valoración dental muy acuciosa por el riesgo de necrosis mandibular. Y los pacientes con dolor neuropático deben de recibir antidepresivos tricíclicos, deben recibir a veces combinaciones con neurolépticos, con anticomiciales, y de estos la gabapentina ha sido la que ha dado mejores respuestas. Y bueno, finalmente esta frase de Albert Einstein que dice, no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Entonces, sabemos que siempre buscamos que nuestros pacientes vivan más, pero no solo es que vivan más, sino que vivan mejor. Gracias.